Mi nombre es Roberto Cándido Brito, tengo 60 años, pertenezco al Centro de Excombatiente Soldado de la Patria Colombo Miller de acá de la ciudad de Esperanza, nacido en la localidad de La Pelada. Soy Marcelo Dillon, vivo en San Carlos Centro. En 1982 fui dotación fija del portaaviones Sara 25 con la unidad que participamos en Malvinas. Antes de irme al servicio militar, bueno, yo vivía con mis papás en un pueblo. Era soltero, yo tenía 18 años. Y el vínculo, como cualquier familia de campo, porque nosotros, si bien en el 71 nosotros nos fuimos a vivir al pueblo, pero si no antes, siempre yo hasta casi los 10 años viví en el medio del campo, en el monte, podríamos decir. Mi papá era peón rural y vivíamos en el campo. Criado en Rosario, una familia que fue bastante nómade. Terminamos en esta zona. Yo trabajaba en el año 81 en una localidad cercana, en una empresa láctea, que fue donde me encontró el principio de la incorporación al servicio militar obligatorio y donde, terminamos en Punta Alta, en la Escuela de Marinería para conscriptos. Y me llega la citación para hacer primero la revisación médica y después, como salí apto, me incorporo a hacer el servicio militar. Creo que nadie quería ir. Era lo que se decía en aquel tiempo, era un año perdido y lo que menos esperábamos era que nos tocara la guerra. Nuestros viejos decían, andá a hacer a Colimba, que la Colimba no es la guerra. En Marina, el 3 de agosto de 1981, me incorporo en el Distrito Militar Santa Fe y me trasladan hasta Puerto Belgrano, donde hago una intrusión de unos 45 o 50 días y después me dan como destino un lugar que se llamaba Destacamento Naval de Playa. Ahí yo estaba haciendo el servicio militar, que tenía que hacer 14 meses, era el plazo que teníamos que cumplir, hasta que en marzo del 82 empieza a haber movimientos extraños para nosotros, que ya veníamos de unos meses en la base naval de Puerto Belgrano. Empieza a haber movimientos extraños, con movimientos de tropas de infantería de marina y de ejército que no pertenecían al lugar. Habían ido buques que no eran tampoco de la base naval de Puerto Belgrano, como el rompehielo Almirante Irízar y otros buques. Y nos nombran a mí con otro grupo en una comisión para embarcarnos en el Ara Cabo San Antonio, un buque de desembarco. Y nos dicen de que íbamos a realizar un operativo de simulacros de combate, donde en aquellos tiempos se hacía esos operativos como Operativo UNITA, que se hacía con otros países, y nos dan nos dicen que nos preparemos el equipo de personal, equipo de ropa, nos cambian la ropa que teníamos nosotros de marinero, nos dan ropa verde de zona fría, con botas para zona fría, casco de acero, con apósito de primer auxilio, nos dan un FAL. Y fue una conjunción de sentimientos raros, porque era, por un lado, hablando por mí, estar la duda de qué nos iba a pasar, porque teníamos coherencia de lo que era una guerra, pero también teníamos la euforia de participar en recuperar aquellas islas que desde tan chicos nos decían que son argentinas. Y era una mezcla de esa euforia, el miedo, y en mi caso yo pensaba por mi familia, porque uno estaba en un lugar que sabía que eran los dos extremos, podía o volver o no volver, pero el tema era cómo lo iba a vivir la familia. Estuvimos una semana o más antes del 28 de marzo, cuando el buque, junto con otro grupo de
una mini flota zarpa de Puerto Belgrano. El 28 de marzo a las 12 del mediodía zarpamos de Puerto Belgrano, navegamos toda la semana hasta que el jueves a la tarde nos habla el comandante de la operación, donde nos dice de que habíamos sido, como en una palabra, elegidos para un hecho histórico que íbamos a recuperar, a interrumpir 150 años casi 150 años de usurpación y íbamos a recuperar la soberanía de Malvinas. Mi tarea puntual era hacer reabastecimiento de combustible en los diferentes tipos de aeronaves que estaban en el portaaviones. El 2 de abril estuvimos frente a Malvinas, descargando todos los pertrechos con los helicópteros. Después de eso, yo creo que fue el 3 o el 4 a más tardar, regresamos a puerto, se hace un reabastecimiento y volvemos a salir a navegar como para hacer una guardia costera. Y se esperó a ver qué se podía hacer hasta que nos enteramos que venía la flota inglesa. Y nos enterábamos porque teníamos aquellas viejas radios espica a pilas, cuando podíamos comprar pilas y no nos amontonábamos para escuchar entre varios en una sola radio. Por ahí nos informábamos y teníamos idea de qué era lo que estaba pasando. En uno de los momentos, la división operaba todo lo que era cubierta de vuelo con aviones. El ascensor de proa, llega un tracker, lo ponen ahí para bajarlo a la bodega, al hangar, y cuando el ascensor hace la primer bajada, que es cuando se suelta, al tracker se le cae un torpedo sobre cubierta de vuelo y se parte. Nos quedamos todos también esperando el ruido. 70 kilos de trotil hubiera despedazado el buque. Después nos enteramos que no funcionó porque el torpedo necesita llenar unas cámaras de agua salada para que se inicie y se active. Pero uno no lo sabía eso, entonces fueron momentos de preguntarse, hasta acá llegamos. Pero bueno, acá estamos todavía hoy levantando la bandera argentina y la de Malvinas. Nosotros navegamos de un domingo al jueves, o sea, navegamos toda la semana, que durante esa navegación nos agarra una tormenta muy fuerte, con vientos fuertes, con olas que superaban los 10, 11 metros de altura. El buque el que yo navegaba era semiplano, porque era un buque de desembarco que con la marea media salía a la costa y cuando la marea bajaba del todo quedaba afuera del agua, quedaban prácticamente, o sea, totalmente fuera del agua. Y nos agarra la tormenta esa de que hubo mucha incertidumbre, mucho temor, irritabilidad había en todo, porque, o sea, no sabíamos que el buque iba sobrecargado, porque tenía una bodega capacidad para 20 tanques, iba sobrecargado de tropa y de vehículos anfibios y vehículos terrestres que iban en la cubierta principal. Cuando nos dicen el jueves de que íbamos a recuperar Malvinas, que podía llegar a haber combate real, entonces ahí recién nosotros tomamos conciencia de lo que iba a pasar, de lo que podía llegar a pasar. Y en el fondo, o sea, yo hablo por mí, ¿no? En lo personal, uno como que siente un poco de temor a lo desconocido, a qué es lo que puede llegar a pasar, porque una cosa es que te digan, vos te estás preparando para una formación militar, con manejo de armas y esas cosas, pero otra cosa es después llevarlo a cabo. Y bueno, no sabíamos qué era lo que nos iba a tocar al otro día. La mayoría fue, o sea, de viva la patria, de que lo vamos en una palabra, a sacar a los ingleses de nuestro lugar, qué sé yo, pero por el fondo vos también tenías ese temor. O sea, en mí, por ejemplo, estaba. A mí me toca participar del operativo Rosario, que es el que recupera Malvinas el 2 de abril.
se hace el desembarco. Nosotros ese día del 2 de abril, muy temprano, después de las 4, o sea, si bien no durmió nadie, creo, esa noche, por sabiendo de lo que iba a pasar, lo que podía llegar a pasar el otro día, a las 4 y algo de la mañana se empezaron los movimientos en el buque. A las 6, alrededor de las 6 y media, fueron los desembarcos de los buques, de los vehículos anfibios, con las tropas de infantería de marina y de ejército, porque iba el regimiento, parte del regimiento de infantería 25 de Sarmiento, Chubut, iba también en el buque. Y el batallón de infantería número 2 de Puerto Belgrano, iban en el buque, que fueron los que desembarcaron. Nosotros, en mi misión, por ejemplo, para esa navegación, fue porque en el lugar donde yo estaba, el destacamento naval de playa, había unas lanchas de desembarco que fueron embarcadas en el buque ese. Si bien la han llevado con vistas a ver qué es lo que se podía hacer, nosotros en el momento del desembarco no desembarcamos ahí. Desembarcamos después, cuando el buque entra que ya Malvina estaba recuperada, el buque entra a puerto y bueno, se hace un izamiento de la bandera cerca del mediodía, se canta el himno. Uno, o sea, siente en el fondo, te sentís temor porque no sabés lo que va a pasar. Y al otro día, cuando se recupera Malvina, que se escucharon disparos, que a nosotros en un momento, antes de que el buque entre a puerto, estábamos maniobrando en la cubierta principal del buque con vehículos que estaban amarrados arriba del buque. En la cubierta estábamos mamando de un teniente que por ahí nos pega el grito y nos dice: todo cuerpo a tierra porque nos están tirando, desde la costa nos estaban tirando. Y bueno, cuando nos tiramos cuerpo a tierra, se veía, o sea, que para el lado que decía que nos estaban tirando, había una casa y en el agua se veía como que, o sea, que salpicaban los tiros. Y bueno, ahí también, o sea, uno, si bien que está todo en grupo, es como holgorio, o qué sé yo, como decirte así, pero en el fondo sentís temor, o sea, ahí está el miedo de lo que te pueda llegar a pasar. Se había armado un ataque, el movimiento de pinzas, el portaaviones por el norte de Malvinas, el crucero por el sur, que termina no haciéndose por una cuestión de que faltó el viento necesario para poder despegar los aviones desde cubierta de vuelo con la carga máxima de explosivos para poder atacar la flota. Se sabía que de esos 6 aviones que iban a despegar, iban a volver 2 con mucha suerte. O sea, fue una operación, era una operación cuasi suicida. A la vieja usanza de los japoneses con los kamikazes, sabiendo que iban a morir. Pero bueno, los mismos ingleses dicen que no había nada más peligroso que un piloto argentino recién comulgado y confesado. Sabían a dónde iban. Y después estamos ahí alrededor de 24, 48 horas más y regresamos a Puerto Belgrano. El buque regresa a Puerto Belgrano y yo vuelvo a Puerto Belgrano. A mí me llevan el 23 más o menos de abril en otra navegación hasta Río Grande, y de Río Grande en avión a Ushuaia, que estuvimos en Ushuaia hasta que finalizó la guerra. Nunca supimos para qué nos habían llevado a Ushuaia. Suponíamos que porque estábamos más cerca o no sé, pero en Ushuaia era otra cosa. Si bien vivíamos casi a oscura todos los días, se tenía mucho miedo por los chilenos. Vivíamos, a lo mejor estábamos
durmiendo o estábamos a la noche y sonaban las sirenas, teníamos que salir a la plaza de armas a formar en el oscuro porque habían visto algo o habían escuchado algo. Y bueno, era el temor más de ahí era por el lado de Chile. Cuando se hunde en el crucero, bueno, ahí empezaron a llegar todas las preguntas que a uno le estaban dando vueltas por la cabeza, pero hasta ahí eran probabilidades. Ahora habían hundido el crucero y sabíamos que venían atrás nuestro. Después con el tiempo uno se entera que hubo 2 submarinos siguiéndonos, pero bueno, en ese momento uno sabe que está parado arriba de una bomba de tiempo, sin nada más que el mar alrededor, y que podíamos ser el segundo crucero. Si bien estábamos más al norte, nosotros llevábamos mucho más combustible entre lo que era la alimentación de las 8 calderas del portaaviones, el combustible para los aviones, la aeronafta, el aeroqueroseno, toda la munición que había. Y el portaaviones en ese momento ya no tenía más la condición de estanqueidad, la condición Z. O sea, que ahí donde se abría una brecha y entraba agua, no había más salvación para el buque. Cuando hunden el crucero Belgrano, por ejemplo, me cuesta hablar esto de mi familia. Ellos sabiendo que yo había estado en un buque, me acuerdo que una de mis hermanas dice que fue muy difícil ese momento, porque ellos no sabían si yo estaba, o sea, no sabían a dónde estaba ni cómo estaba. El encuentro cuando yo vuelvo, bueno, fue muy, no sé, de mucha emoción, y la alegría de ellos, ¿no? Más que nada. Aparte mi papá era grande, porque yo, o sea, soy hijo de papá grande ya, porque cuando yo nací mi papá ya tenía 56 años, casi mi edad que tengo yo ahora. Entonces cuando yo fui a la colimba, él ya era grande, o sea, anciano casi. Y lo sufría mucho. Y veníamos ya hacía 3 años había fallecido un hermano mío más grande, el mayor de todos, con 33 años por una mala praxis médica. Y bueno, yo los veía cómo sufrían ellos la pérdida de ese hijo, y bueno, después cuando lo que me toca a mí, ellos cuentan de que también lo sufrieron mucho. Y a nosotros en el teatro de operaciones, después del incidente del Belgrano, nos repliegan a puerto y en medio era lo que era la capilla, la reunión de prevuelo, y en lo mejor que estaban hablando se escuchó un golpe, un tañido como de campana, y todos se quedaron en la sala de prevuelo esperando el ruido que iba a venir después, que por suerte no llegó nunca. Bueno, y ahí después entramos a puerto para ver qué era lo que había pasado. Lo único que se encontró que el eje de una de las hélices se había torcido. No estamos hablando de un eje que es una dimensión muy importante como para que se doble, no era un alambre justamente. Entonces suponen que hubo un golpe de algún, no sé si un torpedo en el final de corrida que no explotó, pero bueno, afortunadamente no sucedió nada. Reingresamos a puerto y bueno, y esperamos ahí hasta el final de la guerra. No sé, el portaaviones no recuerdo bien, después de más de 40 años, si volvimos a salir, pero si se salió se hacía una guardia costera muy cercano a la costa donde no podían operar los submarinos ingleses. Cuando se hace la toma de la reconquista de Malvinas, me mandan a sacar un filtro de combustible para mandar a la isla, que era un filtro para aeroqueroseno para los helicópteros. Una operación nocturna, unas linternas que eran con luz difusa, solo, trabajando
en la borda del buque, a 18 metros del mar. Y bueno, venía todo bien, saco todos los bulones que fijaban el filtro y corto la manguera con una sierra de mano. Cuando llego a cortar la manguera, el aeroquerosén, la poca presión que tenía, me mojó toda la cara. Y lo único que recuerdo es que quedé agarrado de la manguera con una mano y la sierrita en la otra, esperando que venga alguien. Cuando ven que tardaba, mandan a alguien a ver. Bueno, me llevan a enfermería. Obviamente sacaron el filtro. Lo primero, sacaron el filtro para mandarlo, que era lo esencial. A mí me llevan a enfermería. Me ponen unas gotas en los ojos, que creo que era mejor que me echaran de vuelta aeroquerosén por cómo ardía. Pero a la hora estábamos de vuelta arriba de cubierta de vuelo trabajando. Y después quedaba solamente esperar a ver qué pasaba, porque uno no tenía idea ni siquiera de dónde estábamos navegando, porque uno tendría que haber sabido leer las estrellas para saber posicionarse. Y lo único que se veía de día era el horizonte y el mar, y de noche la oscuridad y las estrellas. Y bueno, pero bueno, fue un momento que había que estarlo. Hubo que pasarlo y había que pasarlo, no había otra alternativa. Bueno, yo vuelvo en octubre del 82 de baja. El 2 de octubre del 82 me dan de baja, que vuelvo a mi casa. O sea, yo acá en Esperanza tenía mis familiares, mis hermanos, la mayoría, como en un pueblo no había casi medio de vida, se habían venido a trabajar acá. Bueno, al regreso solicité trabajo justamente en la misma empresa láctea donde trabajaba antes de ir. En 20 días me solucionaron el problema y tenía trabajo. Empecé a trabajar con 18 personas que no conocía en una fábrica rural. Y bueno, en ese momento era la cargada, el chichoneo ese de decir que sí, que no, que estuviste, que no estuviste. Y uno medio como que lo dejaba que fluya para no lastimarse uno y no tener que contestar. Por muchos años no se hablaba eso, y creo que a la mayoría les pasó. No se hablaba de lo que había pasado allá. Porque a pesar de las vivencias de cada uno lo vivió a su manera, o de lo que le pasó, yo me acuerdo que ni en mi casa, mi papá, me acuerdo que por ahí si yo estaba en mi casa y llegaba alguien, le decía, él estuvo en la guerra, pero la gente no te preguntaba nada, ni yo tampoco hablaba nada. Después de eso, bueno, la empresa cierra esa fábrica, me trasladan y vuelvo a hacer otra vez un periplo, pero ya con la cabeza cambiada de no callarme y de sacar para afuera todo lo que uno tenía dentro, que es lo que le ha hecho daño a muchos de mis compañeros por no poder expresarlo y no poder exteriorizarlo. Recién en el 90 y algo, que me empecé a juntar con un muchacho de acá, ahí recién empecé a hablar, y mucho ni sabía, o sea, no sabían que yo había participado de la guerra. Y salí a buscar a mis compañeros. O sea, sabíamos todos quiénes éramos, pero estábamos todos muy, muy desparramados. Entonces traté de lograr por lo menos juntar y hacer unos grupos. Y de ahí nace el Centro de Veteranos de Esperanza y nace este grupo. Que ahora, gracias a Dios, mucho hemos conseguido bastante de parte de los gobiernos y con la lucha de los compañeros veteranos, porque fueron los veteranos los que tuvieron que salir a pedir algo que el gobierno hubiese tenido que dar sin que nosotros lo pidiéramos. Yo me casé en 1993, recién ahí formé una familia con mi esposa, la que hoy todavía es mi esposa, que fue el pilar donde me pude apuntalar, que me entendió, con la cual tenemos 3 hijos. Hoy puedo decir orgulloso de que tengo una arquitecta,
una ingeniera civil, y el otro es, el más chico, es técnico en instalaciones electromecánicas. Puedo decir que son mejor que el padre en ese sentido, tienen estudio, cosa que yo había tenido que dejar en mi infancia. Les pude dar eso, que creo que es el mejor legado para los tres. Cuando yo vuelvo en octubre, bueno, me había conocido con una chica en la última licencia que tuve antes de salir de baja. Y bueno, cuando vuelvo de la Colima me pongo de novio, me fui a vivir a La Pelada, que mi señora ahora. Nos casamos ahí cerquita, nomás. 10 meses anduvimos de novio y nos casamos, y ella se fue a vivir conmigo allá. Yo trabajaba con un apicultor que tenía un aserradero y con las abejas. Hasta que al año siguiente me va a buscar un sobrino mío de acá para trabajar en carpintería, que yo no había trabajado nunca en carpintería. Y me dice, si tenés ganas, me dice que te van a enseñar. Y bueno, me vine en el 83, 84. La gente joven, que a pesar de que no la vivió, creo que tiene un sentimiento muy importante por Malvinas. Yo siempre digo que Malvinas es el aglutinante de la Argentina. Malvinas no importa el partido político, son argentinas. Y no importa el partido, el equipo de fútbol de cada uno. O sea, hoy lo vemos plasmado en un montón de camisetas de clubes, y como eso en guardapolvos, como es en nuestra provincia. Y me parece que eso fue un avance muy grande para la causa y para lo que nosotros reivindicamos, que es la memoria de nuestros 639 compañeros de Malvinas, más todos los que hemos perdido en el camino. Presente, que sea presente y que sea futuro, porque todos anhelamos de que alguna vez vuelva a flamear la bandera en Malvinas, que la podamos ver, como yo tuve el honor de poder ver flamear la bandera aquel 2 de abril. Pero para eso hay que conocer, y conocer es estudiar la causa de Malvinas, saber por qué se está reclamando, qué es lo que se reclama, y para poder amar, o sea, conocerlo para amar y poder defender, para que algún día, como decía, vuelva a flamear la bandera en el lugar ese que nos corresponde.